Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de bases bíblicas, en donde estamos estudiando en una sección titulada Los Ángeles. Y bueno, pues hemos estado estudiando todo en relación y con relación a las actividades angélicas. Y claro, a estas actividades de estos ángeles hemos estudiado los ángeles buenos, los malos, los caídos, que hay dos tipos. Y pues el Señor nos ha mostrado muchísimas cosas con relación y en relación al estudio de los ángeles. Y bueno, pues estamos prácticamente estrenando año. Y pues con el favor de Dios, pues veremos un tema titulado Los Reyes Magos, la adoración al Rey, en donde pues el Espíritu Santo nos contestará seguro muchas interrogantes con relación y en relación a estos personajes, qué fue lo que llevaron, de dónde surgieron, cuál es el mensaje central que el Espíritu Santo le mostró a este evangelista Mateo. Y pues yo le invito a que tenga ahí presente su Biblia, que tenga también su cuaderno para que siga haciendo anotaciones. Y como hemos venido haciendo, pues contestamos siempre a la luz de las Escrituras cada una de las preguntas que usted nos hace favor de llegar a través de los medios cibernéticos, siempre con el favor de Dios y creyendo que su Santo Espíritu pues nos va moldeando, nos va preparando para toda buena obra y de la misma manera pues nos va capacitando en este mundo lleno de tinieblas, y que ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que es la única luz verdadera, pues nos lleva en un proceso de santificarnos día a día. Bueno, pues vamos a leer en el Mateo capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, en esta narración que solamente aparece con relación a los Reyes Magos, únicamente la menciona el evangelista Mateo. Dice el capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con mucho grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien. Una de las características del Evangelio de Mateo es la manera tranquila, sosegada con la que presenta cada uno de sus relatos. Mateo siempre pone cuidado en portar para el lector el nombre de los lugares, de las personas que intervinieron en la narración. Pero pongamos atención, en los capítulos 1 y 2
El evangelista se ocupa de los acontecimientos que preceden y siguen al nacimiento de Jesús, es decir, está interesado en las circunstancias que rodean a la concepción y la entrada del linaje davídico, en relación del pueblo y el advenimiento del niño Mesías. También él está interesado en el nacimiento, pero si tan solo es mencionado solo un poco de paso. ¿Qué nos enseña esto? Nos muestra un contraste impactante con las posteriores narrativas apócrifas de la infancia. Veamos con atención y leamos el versículo 1, en donde el Espíritu Santo nos enseña el propósito a través de la pluma del evangelista de Mateo. Dice la Biblia: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Muy bien. Mateo desea enfatizar la frase con la que comienza el capítulo 2. Ahora bien, cuando Jesús nació en Belén. El evangelista destaca el hecho histórico del nacimiento de Jesús, el Mesías, en el sitio donde la profecía ha sido citada, en Miqueas capítulo 5, verso 2, y que anunció que esto iba a ocurrir. El propósito de Mateo, evidentemente, no es hacer un historial de la niñez de Jesús, el Mesías, sino que menciona 3 lugares geográficos relacionados con la persona del rey: Belén, Egipto y Nazaret. No hay nada en el capítulo 2 que tenga que ver con el Mesías como tal. Póngale cuidado. El objetivo principal es destacar la recepción que el mundo da al Mesías. Y notemos que Belén de Judea, conocida como Belén Éfrata, de acuerdo a lo que escribió el profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2, que hace un momento cité, la menciona como la ciudad de David y significa casa de pan o casa de alimento, situada a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Allí nació el rey David. Allí también fue ungido como futuro rey por Samuel. Y los judíos estaban terriblemente confundidos. Unos decían, de acuerdo a lo que se cita en Juan capítulo 7, verso 27, que tan solo lo voy a mencionar: pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Otros, por consiguiente, decían sobre el Cristo: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Pero Jesús, el Mesías, sí había nacido en Belén Efrata, la tierra de Judá, la casa de pan o la casa de alimento. Era el nombre adecuado para aquella aldea que yacía en una fértil zona campestre. Fue allí donde Jacob sepultó a Raquel, su amada esposa. También allí Boaz y Ruth se conocieron y experimentaron un precioso y significativo romance. Por encima de todo eso, Belén era hogar y la ciudad de David, el rey. Cuán adecuado, mis amados hermanos, es el hecho de que la profecía declare que el hijo mayor de David debió nacer allí. Fue así que Belén, en realidad, se convirtió verdaderamente en la casa de pan. Eso es lo que Mateo se propone en explicar en el relato de la visita de los sabios de Oriente. Y veamos con atención lo que dice Mateo capítulo 2 en el verso único en relación y con relación al rey Herodes. ¿Quién era? Él era conocido también como Herodes el Grande y como Herodes I. Él fue rey de Judea entre los años 37 y 4 antes de Cristo. Nació en el año 72 antes de Cristo. Su padre Antifrato lo nombró gobernador de Galilea cuando solo contaba con 25 años de edad. Posteriormente fue nombrado rey de Judea en el año 40 antes de Cristo. Tuvo que esperar 3 años, sin embargo, para ocupar dicho cargo. Racialmente, Herodes era mitad judío y mitad edumeo. Los edomitas eran descendientes de Saúl. Esa mezcla racial era muy significativa para su trato con los judíos. Bien podría clasificarse a Herodes como un paranoico, aunque era un gobernante capaz y hábil, pero sin embargo sospechaba de quienes estaban a su alrededor.
Su crueldad era notoria. Alguien lo ha llamado un viejo criminal y al parecer no le faltó razón para decirlo. Mandó matar a Mariam, una de sus esposas, a su madre Alexandra, a Antiprano, su hijo mayor, y a 2 hijos más. Se decía que incluso Augusto César consideraba que era más seguro ser el cerdo de Herodes que ser su hijo. Un gran comentarista dijo de él: el gran pervertido. Herodes, sin duda, fue el prototipo del mundo de tinieblas e iniquidad en el cual nació Jesús el Mesías. Fin de la cita. Pero vemos que la cita de Mateo capítulo 2, versículo 1 nos dice que vinieron de oriente a Jerusalén unos magos. El relato de la visita de los magos solo aparece, como lo mencioné al principio, en el Evangelio de Mateo. El evangelista no hace ningún esfuerzo por identificarlos de dónde provienen, ¿verdad? Solamente menciona del oriente, es decir, de donde se levanta el sol. Pero ¿quiénes eran? En realidad, ¿cuáles eran sus nombres? Pues todavía no se ha identificado a estos magos, a sabios de oriente. Aparte del hecho de las abundantes especulaciones respecto a su identidad y a su origen, puede decirse, sin embargo, que eran hombres con una larga línea ancestral. A lo largo de los años, habían llegado a ser muy capaces como instructores de los reyes persas. También eran expertos en filosofía, medicina y en ciencias naturales. Y por encima de eso, eran intérpretes de sueños. Póngale cuidado. En tiempos posteriores, la palabra magos adquirió un significado mucho más bajo y llegó a querer decir poco más que adivino, brujo o charlatán. Se han pensado que fueron 3 las personas que fueron a Jerusalén, pero esa es una especulación basada en el hecho que se mencionan 3 clases de dones o regalos, pero en realidad no se conoce el número que componía la comitiva ni tampoco su lugar de origen. Más que intentar descubrir la identidad de los magos, de estos sabios de Oriente, la gran pregunta que podría formularse es: ¿por qué aquellos hombres emprendieron la larga jornada hacia el occidente en busca de un rey? La respuesta a dicha pregunta, por supuesto, no es difícil. Hay testimonios disponibles de varias fuentes respecto al hecho de que el mundo de aquellos tiempos había un extraño estado de expectación, un sentido de anticipación respecto de un rey que vendría de Judea. Aquellos sabios fueron a la ciudad sede del gobierno, Jerusalén, y preguntaron. Vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 2. Preguntaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. La pregunta que nosotros vemos acá, la primera pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La pregunta de aquellos sabios fue hermosamente expresada, pero la respuesta fue tanto reveladora como trágica. Recorrieron las calles de la ciudad del gran rey, pero no fueron capaces de encontrar a nadie que respondiese a su pregunta. Y lo más triste, al parecer no había nadie que quisiera saber la respuesta o dar la respuesta. Por la actitud del hombre, evidentemente, no ha cambiado a lo largo de los siglos. La misma indiferencia persiste hasta el día de hoy. Hoy día, muchos quieren una religión, rechazan a Jesús, al Rey de Reyes, el único que puede perdonar los pecados, otorgar el regalo de la vida eterna a quien cree en Él. De paso, esta expresión en el Oriente puede traducirse mejor en su ascendencia. Evidentemente, la referencia es algo sorprendente, de un sorprendente fenómeno astrológico que ocurrió en la tierra de origen de los magos y que los convenció de que el tiempo estaba listo para viajar al occidente para encontrar a este esperado rey.
No es imposible, por lo tanto, que estos astrólogos orientales, quizá prosélitos o influidos por judíos, viajasen al lugar donde esperaban el nacimiento del Rey del mundo, el Rey de Reyes. Otra observación que debe de hacerse es que el relato de Mateo apunta al hecho de aquellos magos o estos sabios eran de origen gentil. Su procedencia del oriente, donde la pregunta se formula, ¿dónde está el rey de los judíos? Y su ocupación apuntan con relación y en relación a esta pregunta al hecho de que eran gentiles, puesto que ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Pero eran gentiles que por alguna razón no declarada por Mateo, tenían algún conocimiento de las escrituras hebreas. Ahora es muy interesante ver qué los guió, quién los guió, cómo los guió. Mateo describe una estrella, hemos visto en el oriente. Esta no pudo ser una supernova o una conjunción de los planetas que algunas modernas teorías sugieren, de ninguna manera. Por la forma en que la estrella se movió, se detuvo en un lugar específico y es más probable que en realidad sobrenatural similar al Shekinah que guió a los israelitas en los días de Moisés. Esto es muy interesante. En donde el Espíritu Santo, ¿verdad? Recordando lo que ocurrió en Éxodo. Era el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, el que estaba guiando al pueblo de Dios. Esto es hermoso. Como a un cristiano hoy día el Espíritu Santo lo guía a una genuina adoración, alabanza y entrega total al Padre Celestial, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Señor Jesucristo. Esto es hermosísimo. Es tan interesante ver cómo el Señor tiene cuidado de sus elegidos para llevarlos a una genuina expresión de alabanza, de adoración a todo aquel que dispone su corazón. Y estos reyes tenían un propósito. Qué hermoso es ver cuando ya está viendo dado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le ilumina a uno que solamente hay un solo nombre en que podemos ser salvos, Jesucristo nuestro Señor, que la fe que el cristiano declara es que todo aquel que crea en Jesús, confiese con su boca que Jesús es Jehová, que Jesús es Yahvé, el Espíritu Santo le concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación. Y estos hombres, estos sabios, estos estudiosos, ¿verdad? Estaban siendo guiados seguramente por algo sobrenatural clarísimo, pero ¿con qué propósito? Dice la Biblia, venimos a adorarle. El propósito de los reyes, de estos magos, de estos sabios, no era de ninguna manera el llegar y a ver qué es lo que le pido, llegar y tener el encuentro con Dios y decir, necesito este favor. El encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, es algo hermosamente en lo que el Espíritu Santo nos pone para adorarle, completamente exaltarle, reconocer que es Jesús, Dios por sobre todas las cosas. Esto expresa una realidad del hecho, la adoración. Sugiere un propósito y puesto que señala una acción puntual, es como si los sabios hubiesen dicho, venimos con el propósito específico de adorarle. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, que el hombre esté en la tierra de manera transitoria, no en la eternidad. Que el hombre conozca a Jesucristo es algo completamente dado por el poder del Espíritu Santo. El propósito del hombre en este planeta no es nacer, crecer, reproducirse y morir. Es que conozca a su Creador. Y que sus pensamientos, sus decisiones, su cuerpo, sus ojos, su mente, su corazón sean para adorarle. Y es el privilegio más grande que tiene un ser vivo, un humano, adorar, conocer a Jesús por el cual han sido creadas las cosas. Dicho de otra manera, esta palabra adorarse es algo también que se traduce postrarse. Y dicho de otra manera, los magos, los sabios buscaron a Jesús para postrarse, para adorarle delante de él. En manera oriental, la profunda reverencia como corresponde a los súbditos humildes de un gran monarca oriental o a los humildes adoradores de Dios. Y cuando buscamos al Rey, que sea para adorarlo, rendirle culto, sea nuestra oración en alabanza y en adoración. Qué privilegio de ser hijo de Dios.
Que la voz del Espíritu Santo llame ahora a todo aquel que se llame cristiano para que conozca a Jesús a través de la adoración y la alabanza es un regalo de Dios, creo yo. Que el regalo más grande después de la salvación es tener comunión con Dios. Porque nosotros podemos tener oraciones, rogativas, alabanza y adoración, pero lo principal es que nosotros adoremos, tengamos tiempo con el Señor, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. La oración apunta a la adoración. La adoración apunta a estar postrado de corazón y rendirse completamente y entregarse completamente a Jesús. Podemos estar atravesando circunstancias adversas en el planeta. Usted no puede contar ahorita con un trabajo fijo, o puede estar atravesando por una enfermedad o por la pérdida de un familiar. Y usted puede ser llevado por su corazón o por sus emociones a buscar a Dios y pedirle tal cosa, y que en algún momento pueda tener por la misericordia de Dios respuesta, y después tristemente olvidarse de la oración y comunión. Pero lo más hermoso es que usted se mantenga, permanezca, esté completamente firme en oración y adoración tal al único Rey de Reyes. Regresemos a Mateo capítulo 2, versículo 3. El punto central es la adoración. Verso 3 dice la Biblia: oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes era un hombre extremadamente celoso y egoísta. El anuncio de la visita de los magos y la indignación que estaban haciendo había prendido la alarma a los mecanismos de defensa de la personalidad de aquel malvado personaje. Cuando él oyó eso, que la mejor traducción sería habiendo oído, o al oír eso, la pregunta de los sabios del oriente en efecto afectó tanto a Herodes que al oírla se turbó. O sea, realmente este verbo significa se disgustó, se conmocionó. ¿Cómo que hay otro rey? ¿Y cómo que vienen a adorarle? Su falta de identidad, su falta de seguridad, su falta de personalidad lo hizo que se molestara, que se disgustara, que se conmocionara. Y se usa principalmente en el sentido físico para indicar un temblor completo. Y ciertamente la noticia del nacimiento de un rey judío, no agradaría a Herodes en lo más mínimo. Es fácil, por lo tanto, comprobar que el anuncio de la llegada de otro rey, sin duda, provocaría el interés y la hostilidad de un hombre lleno de maldad como Herodes. También es algo sumamente significativo que los líderes judíos no hicieron absolutamente para investigar la verdad que podría implicar la noticia proclamada por los magos. Uno puede comprender la malvada preocupación de Herodes. El terror de la gente era causado por él. Cuando Herodes rompía en ira, cualquier cosa podía ocurrir. Dicho esto, hay que añadir de inmediato cuán sorprendente era la indiferencia de la nación de Israel. La ceguera espiritual de la nación era tal que no mostró ningún interés en la gran noticia traída de lejos por unos paganos que afirmaban que el rey de los judíos había nacido. El apóstol Juan capta la condición del pueblo cuando escribe: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta turbación de Herodes fue de tal magnitud que toda Jerusalén fue arrastrada con él a un estado de confusión. Y este sustantivo, esta palabra Jerusalén, significa en hebreo ciudad de paz. Póngale cuidado. Pero en aquel día se había convertido en una ciudad de confusión. El salmista David escribió en el Salmo 22, verso 6, que solamente cito: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que le aman. ¡Qué impresionante! David manda a orar por la paz de la ciudad de paz. Si se medita en esta petición, hay que concluir que en realidad la ciudad de paz rechazó al príncipe de paz. Esa es la demostración más palpable de la magnitud que alcanza la depravación total del hombre. Y esto es increíble.
Esto es completamente lo que apunta a este hombre malvado: la religión, la crueldad de Herodes, el celo desmedido, el egocentrismo, la maldad personificada en este ser, porque era un asesino. Al presentarse el rey de paz, el príncipe de los pastores, el nacimiento de Jesús, este se molestó, se conmocionó, se indignó por la adoración. Exactamente es lo que hace que la religión. Vayamos pues a Mateo capítulo 2 en el versículo 4 y leamos con atención, porque nos daremos cuenta que no es suficiente que usted se sepa los 1183 capítulos de la Biblia. Es más que eso. Es dejar que el Espíritu Santo penetre en su corazón, que viva en su espíritu, a lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, que conozca al autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo. Porque muchas personas pueden consultar la Biblia y no hacerle caso. Como muchos otros preguntan a un cristiano: oye, ¿qué dice la Biblia de los últimos tiempos? ¿Qué dice la Biblia en relación y con relación al Apocalipsis? Lo estamos viviendo ya, y muchos lo buscan únicamente para satisfacer su duda en morbo. Eso es lo que hicieron estos maestros. Dice el versículo 4: convocados todos los principales sacerdotes, fíjese usted, y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Muchas personas preguntan, pero no son transformadas. Muchas personas se meten a estudiar quizá la Biblia o abrir la Biblia, pero sin consultar, sin recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Y el mensaje principal al cual está diciendo Mateo es la adoración del Rey. Aceptar a Jesús como su Señor y como su Dios. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Fíjese usted, Herodes convocó a los líderes religiosos de la nación, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Herodes tenía razón de eso. Si alguien debía estar bien informado respecto al lugar del nacimiento del Mesías, debían ser los estudiosos de las Sagradas Escrituras. Y era así. Herodes les preguntó, mandó llamar a los escribas, los que conocían la Biblia, y les preguntó dónde debe nacer el Cristo. ¿Verdaderamente era para buscar a Jesús o para ver si tenía chance de seguir con su amante? ¿Verdaderamente era para continuar y buscar a Dios con todo su corazón o seguir robando? ¿Cuántas personas pueden preguntar en algún momento, como cuánto tiempo falta para ver si puedo seguir robando? Los sabios de Oriente preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Los sabios orientales sabían que el hecho había tenido lugar y quería encontrar al recién nacido, pero para adorarle. Los líderes religiosos conocían la teoría, pero no tenían la menor idea de lo que había ocurrido. ¿Cuántas personas pueden decir, sí, la Biblia habla del anticristo? Y les llama más la atención las películas, los documentales del anticristo con relación a un morbo, a la ficción. Pero es urgente que usted que está escuchando la palabra de Dios, es urgente usted que está escuchando la Biblia, es urgente usted que está viendo este programa, realmente vea que en Jesús hay salvación. No son las religiones lo que le va a dar la salvación, es Jesús el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso porque es Dios mismo diciéndole, no es la Virgen de Guadalupe, no es la Virgen del Rosario, no es Judas Tadeo, no es la Virgen del cobre, soy yo, dice Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí. Qué maravilloso es que el Espíritu Santo le diga de manera personal, a través de las Escrituras, soy yo, Jesús, el Salvador. Soy yo, Jesús, el quien te busca para darte vida eterna. Lo dice la Nácar Colunga, la Torre Samad. Lo dice la Reina Valera 60. Lo dice el Espíritu Santo en su santa palabra. Seguían honrando a Dios este grupo de personas con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Veamos la respuesta de los líderes religiosos, que no tardó.
Mateo capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Le citaron la Biblia, le mencionaron la Biblia. Y tú, Belén, en la manera en que estaban citando el libro, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no es la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. No fue Mateo quien puso esa respuesta en la boca de los líderes religiosos, en esos líderes religiosos de Israel. La respuesta fue de ellos. Ellos citaron la Biblia. Ellos citaron lo que la Escritura decía. Y aunque Mateo cita libremente la gran profecía de Miqueas para establecer la veracidad de la respuesta, el texto debe ser tremendamente claro en su significado, porque hay una asombrosa unanimidad con el contexto. ¿Cuáles son? La estrella, versículo 9 del capítulo 2 de Mateo. Los judíos, Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6. El evangelista, capítulo 2 de Mateo, versículo 1 y 6. Unánimemente afirman que Belén es la respuesta correcta. Allí en Belén. Las Escrituras ponen un sello de aprobación sobre el nacimiento de nuestro Señor como el cumplimiento de la profecía de Miqueas, ya que desde el tiempo de David hasta el tiempo del nacimiento del Cristo, ningún otro nacimiento en Belén de Judea es registrado como cumplimiento de dicha profecía. Y el carácter específico de la profecía de Miqueas es tanto revelador como sobresaliente. Pero póngale cuidado, había dos Belén. En el Antiguo Testamento se cita en Josué capítulo 19, verso 15. Apúntele, Josué capítulo 19, verso 15. Una en Judea y en otra en Zabulón. Pero la profecía bíblica es escrupulosamente específica. El Mesías nacería en Belén Efrata, de la tierra de Judá. Un escritor señala lo siguiente: la mención tanto de Belén como de Efrata, de acuerdo a lo que dice Ruth capítulo 1, versículo 2, hace una doble conexión con David, incluyendo tanto un lugar geográfico como una identidad familiar. El pequeño tamaño de Belén hace recordar el tema bíblico común. Cuando Dios está a punto de hacer algo grande, el estimado humano de posición, tamaño, poder e influencia son completamente irrelevantes. De hecho, Dios con frecuencia deliberadamente escoge a alguien a quien descartaríamos como un candidato más improbable para llevar a cabo la misión de Dios. Fin de la cita. Entonces, mis amados hermanos en la fe, personas que nos están viendo a través de este medio cibernético, la profecía de Miqueas es una hermosa presentación de la obra del Mesías, aunque este vocablo Mesías, Meshiach, no se usa en Miqueas capítulo 5, versículo 2. No obstante, con frecuencia es llamado un texto mesiánico este pasaje. El Mesías será alguien específicamente ungido para un ministerio especial. Y con mayor frecuencia ese vocablo se refiere al Rey de Reyes y aparece más frecuentemente en las historias de David. El vocablo mesiánico ha llegado a usarse para describir la esperanza de un nuevo líder que vendrá de la familia de David para guiar al pueblo de la presente opresión y sufrimiento a una gloriosa victoria. El profeta Miqueas dice: de ti me saldrá, sugiriendo que la persona aludida encuentra su fuerza, su autoridad en el Señor. Y esta expresión me saldrá, que leemos nosotros en Miqueas, en el texto hebreo, en el capítulo 5, sugiere que Jehová es presentado como la persona que habla aquí. El texto revela la íntima identidad del rey con los propósitos de Dios. Y regresemos a Mateo, donde vemos la frase: porque de ti saldrá un guiador. Ese uso, ¿por qué? Es para explicar la razón de por qué Belén, Efrata, a pesar de ser pequeña en tamaño y renombre, se convierte en el lugar importante. De ti saldrá un guiador.
y mejor de ti saldrá una persona cuyas cualidades y esencia intrínseca son las de un ser guiador. ¡Qué maravilloso! Hasta aquí. El Mesías, por lo tanto, ha de ser un guiador o un gobernador. Este título, fíjese usted, póngale cuidado, implica tres cosas. En primer lugar, ha de ser el profeta mesiánico que guiará a su pueblo y encaminará a nuestros pies por el camino de paz. En segundo lugar, será el sacerdote mesiánico que alimentará su pueblo mediante el sacrificio que él ofrecerá. Y el pueblo será guiado y alimentado, es decir, apacentado. Y en tercer lugar, el rey, este será rey mesiánico que protegerá a su pueblo a través del camino, de acuerdo a lo que escribió Jeremías en el capítulo 30. Todas esas funciones están en el ámbito de su humanidad porque es de ti, es decir, de Belén terrenal que procede, para que no pensemos que él solo como un soberano terrenal. La profecía de Miqueas añade una descripción final. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que Miqueas está hablando, sí, del Mesías prometido, por supuesto de este rey hombre, pero también eterno. Y esta frase de ti apunta a su aspecto humano, pero el hecho de que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, señala su lado celestial. Él es el hijo de David, pero también es el Señor de David. El niño que nació en Belén era el Mesías, es el Mesías. Y Dios se ha manifestado en carne, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. Pero antes de nacer en Belén, no existía, sino que estaba en medio de su pueblo, acompañándole, guiándole, supliendo todas sus necesidades. Los teólogos, los líderes religiosos convocados por Herodes sabían encontrar el pasaje del Antiguo Testamento que afirmaba que el Mesías nacería en Belén. Los sabios orientales fueron a Belén para adorar al que había nacido. Los principales sacerdotes eran todos los sumos sacerdotes que aún vivían, y los escribas eran los que copiaban las escrituras. Eran conocidos como los maestros de la ley. Observemos algo. Aquel concilio de teólogos que rodeó a Herodes conocía las respuestas bíblicas y dónde encontrar el pasaje, pero no tenía interés alguno en las realidades del rey, su persona y su obra. Cientos de religiones pueden tener la Biblia en sus manos. Maestros aparentemente pueden tener la Biblia, conocer versículos, saber dónde se encuentra el pasaje de Miqueas, dónde se encuentra el pasaje de Lucas, pero no conocer a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Es la terrible noticia que puede estar en su vida. Puede conocer intelectualmente de la Biblia, puede saberse todas las fechas que se mencionan, Antiguo y Nuevo Testamento, pero no conocer a Jesús. Y es lo más triste que puede haber en una persona. Herodes recibió la información, pero su único interés era asesinar al niño. Herodes pensó, si ha nacido alguien que quiera disputarme el trono, aunque sea el mismo Dios, lo mataré. No hay nada más triste que usted pase por este planeta, por este mundo, sin conocer a Jesucristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Una vez más hay que destacar el hecho de que mientras gentiles vienen a las tierras lejanas para adorar al Mesías, el pueblo de la promesa permanece indiferente ante la realidad de que el rey Mesías ha venido. Leamos ahora Mateo capítulo 2, versículos 7 y 8. Y dice la escritura: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que también yo vaya a adorarle. La reacción de Herodes ante la respuesta que ha recibido de los líderes religiosos de Israel es que llamó en secreto a los magos, a los sabios, con el fin de saber exactamente o saber de la manera más precisa. Pero Herodes deseaba saber el tiempo de la aparición de la estrella de la manera más exacta. Sabiendo, por supuesto, conocería el tiempo preciso del nacimiento del niño. Y el malvado Herodes
en un acto indiscutible de hipocresía, escondió sus verdaderas intenciones, a saber, el asesinato del rey Mesías. Pregunta: ¿cuál es su motivo para conocer de Dios o saber de Dios? Que su motivo sea completamente que vea usted y vea usted la miseria espiritual que tiene en su vida, el fracaso de la religión en su vida, la bancarrota a través de los ritos ceremoniales, a través de los mandamientos hechos por hombres, y que vea usted que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Usted no puede continuar de la misma manera a través de su vida, con un hombre, con una mujer, robando, adulterando, yendo con los signos del zodiaco, buscando a la Santa Muerte, buscando a los brujos, los hechiceros, y creer que la vida es esa. No, mi amigo. La vida es más que eso, porque si verdaderamente hay vida después de esta vida, ¿qué será cuando usted y yo estemos inertes, sin muerte, sin vida en nuestro cuerpo? Decía que iba a buscarle para adorarle, Herodes. Expresa una imitación engañosa del propósito expresado para los visitantes de Oriente. La intención de Herodes era engañar a los magos, haciéndole creer que tenía el mismo propósito de ellos. Herodes ignora que todo lo que está ocurriendo bajo el control total, supervisión divina, Dios lo estaba viendo. A Dios no se le va nada de las manos. Leamos con atención Mateo capítulo 2, versos 9 en adelante, porque los versículos finales de este párrafo aportan dos aspectos singulares del relato relacionados con la adoración de los sabios orientales. Ese nos habla del viaje de Jerusalén a Belén, la adoración de los magos y la entrega de los regalos al rey. Y la guía de la estrella se narra en la reaparición de la estrella, que vuelve a ser de nuevo la guía de estos sabios. Dice el versículo 9: ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Muy bien. Nos damos cuenta algo tan interesante. Otra vez, iba delante de ellos. Ese verbo iba delante es el tiempo imperfecto que sugiere una acción continua que no paraba. El tiempo verbal es descriptivo. La estrella se movía con el fin de mostrar el camino a los sabios orientales, como la nube que guiaba a los israelitas en el desierto. Ahora Dios le está hablando a través del Espíritu Santo. Si usted no conoce a Jesucristo como su Señor y como su Dios, es urgente que sea sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué va a suceder en el tiempo postrero? Usted se pregunta. Oímos de guerras, rumores de guerras, crisis, otra pandemia. ¿Vivirá usted angustiado todo el tiempo que le queda de vida en este planeta? La respuesta: hay esperanza en Cristo Jesús, y su Santo Espíritu, a través de la palabra misma, le guiará hasta que Dios lo llame a su presencia. Usted no puede estar angustiado todo el tiempo pensando: ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará después de esto? ¿Me quedaré sin trabajo? ¿Ocurrirá esto? No, amigo. En Jesucristo, en su Santo Espíritu, hay esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque es el Señor Jesucristo. Dice que se detuvo sobre donde estaba el niño, es decir, tomó su posición. Cuando los sabios llegaron, el niño, su familia, estaban en casa, es decir, ya no estaba en un establo, no estaba en otro lugar, estaba en una casa. Y el versículo 11 menciona el gran momento de adoración. El propósito de estos sabios era adoración. Y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Recordando que esta frase, adoraron al Mesías, se apunta y se escribe de mejor manera diciendo: echándose en el suelo, inclinándose en tierra. Esta frase describe la manera estupenda, el reconocimiento que aquellos gentiles dieron al rey en el momento de encontrarlo. Hoy es el momento que usted se encuentre con su Dios. Palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos.
Pero esta es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, la Biblia dice, hay esperanza, hay salvación, hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Usted puede decir, sabe, he estado yo viviendo una vida llena de inmoralidad, robando, adulterando, saqueando, haciendo esto. ¿Habrá perdón para mí? La respuesta es sí, en Cristo Jesús. Tenga su encuentro con Jesús. Ríndase a los pies de Jesús, así como está usted de sucio, y bríndale el tesoro que es su corazón. La pregunta es, ¿quedará tiempo en el cual usted pueda seguir disfrutando de lo que el mundo ofrece? Solamente Dios lo sabe, pero solamente hay una oportunidad, y la oportunidad es, en esta vida y en este momento, acepta a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Muchas gracias, Padre, porque has hablado a nuestras vidas, has hablado a nuestro corazón, y hoy nos has mostrado que las religiones, los ritos ceremoniales, las intenciones de nuestro corazón, seguro muchas de ellas torcidas y perversas, son las que claramente nunca nos van a dar respuesta al propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es conocerte a ti, Señor, a través de la persona del Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, en la palabra de Dios. Hoy yo creo que mereciendo el infierno, Jesucristo ha venido a este mundo a salvar a los pecadores, y Él se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía, y hoy con todo mi corazón le recibo. Gracias, Padre, por el regalo de la vida eterna, por esta salvación. Creo que Jesús resucitó al tercer día dándome la vida eterna. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón le damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso, no olvidando que así como los magos buscaron a Jesús para adorarle, busque usted el tiempo que le quede de vida, día a día busca a Jesús para adorarle, en todos sus pensamientos, en sus decisiones y en todos sus proyectos. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como los que participamos dentro de este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.